pues vamos con el segundo vídeo del día. Hoy miércoles 22 de junio que tenemos el primer sondeo post-electoral o el primer sondeo a nivel nacional publicado tras las elecciones autonómicas de Andalucía, que ya sabéis que después de cada cita electoral pues siempre se publican encuestas, ¿no? Que reflejan pues muchos cambios bruscos, ¿no? A nivel demoscópico ocurrió por ejemplo después de las elecciones de Cataluña, en la cual el Partido Popular cayó y Vox creció. Ocurrió tras las elecciones de la Comunidad de Madrid, que el Partido Popular se disparó y se convirtió en primera fuerza. Ocurrió después de las elecciones de Castilla y León y la guerra civil entre Ayuso y Pablo Casado, que el Partido Popular se hundió estrepitosamente. Y ahora ha ocurrido después de Andalucía el primer sondeo publicado para OK Diario en Data 10, que vuelve otra vez a colocar al Partido Popular como primera fuerza política, exactamente igual después del gran resultado que tuvo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, un hundimiento absoluto del actual gobierno y un Vox que es cierto que se mantendría en torno al 20% de los votos, crecería respecto a las últimas elecciones generales, pero caería respecto a porcentajes que tuvo sondeos atrás y semanas y meses atrás. Como digo, es normal que después de unas elecciones en las cuales ha habido un resultado potente y un resultado contundente, pues hayan estos cambios demoscópicos. Luego, a medida que vayan avanzando las semanas y se vaya estabilizando la situación, pues por supuesto esto cambiará, al igual que también comenté ayer que no se debería de extrapolar los resultados ocurridos en Andalucía a nivel nacional o en otras elecciones, como tampoco se debió de extrapolar lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid, como tampoco se debió de extrapolar lo que ocurrió en Castilla y León y demás. No me he cansado de repetirlo estos últimos días lo mismo. El Partido Popular fracasó en Cataluña, luego Ayuso arrasó, luego en Castilla y León perdió 50.000 votos y ahora tiene una mayoría absoluta en Andalucía. Vox en Cataluña creció un montón, no tanto en Madrid, está en el gobierno de Castilla y León y luego en Andalucía pues ha crecido menos de lo esperado por distintas cuestiones que ya hemos comentado estos últimos días y estos últimos vídeos. Al final cada elección es un mundo, todo puede pasar, hay que ver las circunstancias, los candidatos, las campañas, los mensajes que se lancen, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que refleja este sondeo, ¿no?, que yo creo que estoy bastante de acuerdo, es respecto al hundimiento del gobierno de Pedro Sánchez, tanto del Partido Socialista, que se pegaría un batacazo espectacular y sacaría uno de los peores resultados, ¿no?, de su historia, como Unidas Podemos, como también sus socios golpistas, independentistas, que es cierto que como tenemos una ley electoral de mierda, por supuesto, van a mantener más o menos su representación, porque al fin y al cabo más o menos la misma gente va a votar a Esquerra, a Junts, al PNV, a Bildu, a estos partidos minoritarios, regionalistas, etcétera, etcétera, pero lo que viene siendo la coalición de gobierno, Partido Socialista y Unidas Podemos, que sufriría un batacazo y un hundimiento bastante importante, y yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Al final, el objetivo que va a hacer o la estrategia que va a realizar el Partido Popular y Feijóo claramente va a ser tratar de comerse al Partido Socialista y convertirse en un partido muy ancho de centro-izquierda, centro, moderación, serenidad, tranquilidad y no dar absolutamente nada a la batalla cultural y hablar de economía, gestión económica, etcétera, etcétera. Y el objetivo va a ser obviamente captar votantes socialistas no tan radicales, no tan sectarios o desencantados por la criminal gestión del PSOE, que ahora hablaremos de ello, y luego por supuesto Unidas Podemos, que es un partido a la deriva que va a sacar menos representación de lo que por supuesto le están dando estos sondeos, porque tendrá como mucho en torno a 20 diputados, elección a la que se presentan, elección que pierden y que se hunden, pero es normal. Al final Unidas Podemos ya sabemos el tipo de movimiento político y lo que han buscado, su negocio personal y su enriquecimiento personal, y ahora están en el gobierno y lo único que están provocando es la ruina absoluta de todo el mundo. Ya sabéis que ahora el PSOE se sacaba la chistera de bajar el IVA de la luz, cuando el año pasado decían que Europa no se lo permitía. Ha tenido que venir un fracaso en Andalucía para que nos bajen los impuestos. Por cierto, dicen que van a bajar el IVA al 5%, es decir, van a crear un tipo impositivo nuevo, porque el IVA es 4, 10, 21. Se van a sacar un tipo impositivo de la manga nuevo, es decir, van a cambiar la ley del IVA. Genial y espectacular lo que hace el gobierno. Ahora bien, de la gasolina no quieren bajar nada. Cuando sea 3 euros el litro de gasoil, como vamos a llegar en verano y en septiembre, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Por tanto, el descalabro socialista, como bien nos dice aquí Data 10 y OK Diario, que sacaría 85 diputados y probablemente saque en menos, ¿no? Pues es algo normal y es algo lógico, ¿no? Por culpa de las políticas que está llevando a cabo el Partido Socialista. Por mucho que tenga todo el aparato propagandístico, ¿no?, de los medios de comunicación, de que la cosa va muy bien, la realidad es que está aumentando el paro, cada vez hay menos empleo,
los autónomos estamos asfixiados y arruinados, el sector privado está en declive, el empleo que se crea es empleo público, es decir, ineficiencia y déficit, cada vez suben más los impuestos, cada vez estamos más en la ruina, y pactar con gente que daba o que pegaba tiros en la nuca y que da golpes de estado, pues por supuesto en muchas partes de España no se entiende, ¿no? Por tanto, claro que el Partido Socialista, que elección a nivel autonómico fracasa con rotundidad, también fracasará obviamente en unas elecciones generales, porque ningún medio propagandístico y ninguna publicidad institucional de Pedro Sánchez podrá justificar la ruina absoluta que están provocando. Que sí, que tendrá un montón de votos por la red clientelar, la paguita, la subvención, la feminista, vuelve Franco, la extrema derecha, nos quitan derechos, la culpa es de Putin, la culpa es de la guerra y el gobierno lo hace muy bien y Pedro Sánchez es muy guapo. Pues por supuesto que va a mantener muchos votos y por supuesto que mantendrá un suelo de 75, 80 diputados que, hombre, que el Partido Socialista baje de ahí es muy complicado porque tiene millones de votos comprados, pero claro que Pedro Sánchez y el Partido Socialista y la coalición Frankenstein que estamos sufriendo, que ojalá lo antes posible se termine, va a perder el poder. La pregunta es qué es lo que va a ocurrir o cuándo puede que tengamos elecciones generales, porque la situación económica se va a complicar sobre todo a partir de verano, cuando se deje de comprar deuda pública, de los tipos de interés y demás, va a subir mucho más la inflación y la contracción económica va a ser cada vez mayor. Nos vamos a una situación económica muy complicada y creo que mucha gente no es muy consciente de ello, ¿no? Y al final todo va a depender también de lo que quieran ellos a nivel político, es decir, presionarán los varones territoriales del Partido Socialista que tienen el año que viene elecciones en Extremadura, en Aragón, en Canarias, en Cantabria, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en Baleares, presionarán los varones territoriales del Partido Socialista para que Pedro Sánchez convoque elecciones, porque al final nos damos cuenta de que elecciones que vienen, o gobierno de Pedro Sánchez, o meses que pasan de gobierno de Pedro Sánchez, llegan elecciones autonómicas y el Partido Socialista se hunde y cae, que sí, que mantiene mucho voto, mantiene mucho suelo por las redes clientelares, etcétera, etcétera, pero se hunde y cae, y eso puede provocar pérdidas de gobiernos del Partido Socialista, Paje, Vara, Lambán y demás varones territoriales. La pregunta es si presionarán para que fuerce o para que se convoquen elecciones anticipadas generales. Obviamente Pedro Sánchez va a tratar de aguantar hasta el final, va a tratar de aguantar con el Falcon hasta el final, y habrá que ver si recibe presiones internas o no de su propio partido. También hay que decir que yo no descarto el escenario de que Pedro Sánchez nos quiera arruinar hasta el extremo, convocar elecciones, que el gobierno siguiente se coma los recortes y luego ya ellos se encargarán de quemar las calles, que al fin y al cabo ocurrió lo mismo con Zapatero cuando luego ganó Rajoy. De hecho, el próximo gobierno que venga, la verdad es que se va a tener que comer bastantes cuestiones complicadas. Por eso yo creo que el próximo gobierno es mejor que Vox, y esto lo he defendido también desde el principio, que Vox no esté en el próximo gobierno de España, que el próximo gobierno de España sea una gran coalición Partido Popular, Partido Socialista, y se quede como una única oposición Vox, y que sigan trabajando, tratando de mostrar el mejor programa económico, dando batalla cultural, tratando de transformar la sociedad, que como bien sabéis es un proyecto o es un proceso que se exige mucho tiempo y a largo plazo cambiar la mentalidad de buena parte de la población de querer viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto de Partido Socialista y Partido Popular, que solamente nos han traído corrupción, endeudamiento, más impuestos ilegales, pérdida de soberanía, cada vez más competencias en Europa y menos competencias nacionales, cada vez vivimos peor y encima tenemos que aceptar leyes electorales en los cuales golpistas y etarras están sobre representados y tenemos que aguantar que se rían en nuestra puta cara en el Congreso de los Diputados recibiendo un sueldo público español cuando encima van en contra de la unidad de España. Bueno, cambiar la mentalidad de la sociedad en general es muy complicado, es difícil, se exige mucho trabajo y es un proyecto sin duda a largo plazo, y como digo, viendo la situación nefasta que va a sufrir España, que se coma la ruina que está provocando el PSOE, sus amiguitos del Partido Socialista Azul, es decir, el Partido Popular, los mismos que dicen que Pedro Sánchez es muy malo, pero luego están ahí para darle el Tribunal Supremo, para darle el Consejo General del Poder Judicial, para darle el Tribunal Constitucional, para darle el Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bien, ¿qué es lo que ocurre con Vox, no? Que hay que decir que, hombre, después de lo de Andalucía, que los resultados pues esperaban más, aún así, bueno, este sondeo da en torno al 20% de los votos, que sería el mejor resultado, porcentualmente hablando, que obtendría Vox en unas elecciones. Vox tiene que seguir exactamente con lo mismo que se ha hecho hasta ahora, sabiendo que a nivel nacional, que ante todo es un partido político a nivel nacional, Vox cuenta con una herramienta muy buena, que es sin duda la mejor con diferencia respecto a otros partidos políticos, que es esto de aquí, que es la Agenda España. La Agenda España es el mejor programa político, sin ningún tipo de dudas. Y lo que tiene que seguir haciendo Vox de cara a las futuras elecciones generales, porque de cara a elecciones municipales hay que tener implantación territorial, municipalización y construir buenos equipos municipales y saber adaptar un programa a las particularidades de cada ciudad, evidentemente. A nivel autonómico, por mucho que se estén en contra de las autonomías como
digamos, punto máximo del programa. Sabemos cómo está configurado el Estado, que el poder autonómico es muy importante y para poder triunfar en las autonomías, que se pueden hacer muchas cosas desde dentro, de bajar impuestos, reducir trabas, burocracia y dar batalla cultural precisamente contra estos reinos de taifas artificiales en los que se ha dividido España hace 40 años, pues hay que desarrollar también buenos equipos autonómicos y adaptar el mensaje nacional, que es la Agenda España, adaptarlo a las particularidades de cada territorio, que es, por ejemplo, lo que se hizo en Cataluña, lo que se hizo en Castilla y León, y es algo que ha faltado en Andalucía. Las siguientes elecciones autonómicas, que serán las de la Comunidad Valenciana, como ya he insistido muchas veces, campaña socialpatriota, agresiva, identitaria y obrerista, y con eso se triunfará al igual que se ha hecho en Cataluña. Pero en clave nacional, como digo, Vox presenta esto y tiene la Agenda España, que es el mejor programa político sin ningún tipo de diferencia, y hay que hacer ya labor didáctica. Como Vox no tiene ningún medio de comunicación, tristemente, y los medios de comunicación solamente se dedican a mentir y a manipular, las elecciones se ganan en la calle. Las redes sociales están muy bien, obviamente, y con eso se consiguen muchos votos, pero al no tener grandes medios de comunicación, las elecciones se ganan en la calle, y hay que estar todo el día en la calle, calle a calle, casa a casa, ciudad a ciudad, explicando el programa político, porque Vox, como digo, tiene el mejor programa con diferencia, que es la Agenda España. Todas estas políticas que Vox defiende en materia fiscal, salud, unidad de España, territorial, campo, industria, soberanía energética, soberanía alimentaria, es el mejor programa con diferencia. Y sabiendo explicar este mensaje, este programa en unas elecciones generales, por supuesto que Vox puede sacar resultados muy potentes y saber primero lo que es la ruina que ha provocado el gobierno de España, pero también hacer oposición al Partido Popular, porque el Partido Popular ha quedado demostrado que es el Partido Socialista Azul. Ahora bien, esto es muy importante y ha ocurrido en Andalucía y puede ocurrir en futuras elecciones electorales, y es ante una situación de incertidumbre económica como la que tenemos ahora, prime más la economía que la ideología. Eso no quiere decir que no haya que dar batalla cultural. Claro que hay que dar batalla cultural contra los dogmas progres y contra la agenda 20 trinca de la ideología de género, el fanatismo verde, el camelo climático, fronteras abiertas, perder soberanía, perder productos interiores, etcétera, etcétera. Claro que hay que dar batalla cultural, por supuesto, pero también hay que centrarse muy mucho en la economía, porque ante situaciones de incertidumbre económica, la economía puede ser lo que mueva el voto y lo que gane elecciones. Por tanto, pues el programa económico que presente Vox en las siguientes citas electorales tiene que ser perfecto y hay que explicarlo de pe a pa, porque eso va a ser muy importante, explicar el gran y el sensato programa económico que lleva aquí Vox en la Agenda España, porque eso es lo que te podrá dar perfectamente muchos votos y muchos escaños, aparte de, por supuesto, seguir con la batalla cultural y seguir defendiendo principios y valores que el Partido Popular no defiende, de libertad educativa, defender la vida, propiedad privada, unidad de España y luchar claramente contra los independentismos y contra estos, bueno, pues digamos, fuerzas políticas claramente antinacionales. Y con eso, Vox en elecciones generales podrá triunfar sin ningún problema, es decir, seguir el camino marcado cuando se presenta la Agenda España en el Viva 21 del pasado mes de octubre. La única alternativa social y patriota, la única alternativa, porque el Partido Popular es el relevo natural al Partido Socialista, y esos mensajes claramente hay que recuperarlos, y función didáctica explicando la Agenda España. Con todos esos ingredientes, sin duda se podrá revertir la situación, que tampoco es que sea catastrófico, porque en Andalucía se ha crecido respecto a 2018, pero pues se podrán recuperar sin ningún problema los niveles de porcentaje de voto que se tenía a nivel nacional del 21, del 22, del 23%, y se podrá volver a ese triple empate técnico y se podrá perfectamente pelear por sacar grandísimos resultados a nivel nacional. Para hacerlo a nivel autonómico, equipos de trabajo y buen desarrollo, y para hacerlo a nivel municipal, municipalización e implantación territorial. Esos son los objetivos que se debe hacer, y también aumentar claramente el target electoral, el target de votantes, y con eso, por supuesto, volveremos otra vez a la cima y, pues nada, paso firme y al 100% y cabeza alta para conseguir todos los objetivos políticos. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo. Por cierto, una cosa respecto a posible pacto de Feijóo y Santiago Abascal. Yo voy a seguir defendiendo, y puede que me equivoque, que el Partido Popular no pactará con Vox en el caso de que Vox esté muy fuerte en elecciones generales y no le darán un gobierno 50-50 con contenido ideológico, sobre todo porque el Partido Popular Español es una sucursal del Partido Popular Europeo, globalista, Agenda 20 trinca, y no van a permitir, fijaos la Unión Europea cómo odia a Hungría, cómo odia a Polonia, cómo odia a estos gobiernos patrióticos, no van a permitir que una fuerza como Vox pueda tener el 50% del gobierno y controle cuestiones ideológicas. Por lo tanto, el Partido Popular, antes de pactar con Abascal, por supuesto, le pide una abstención al Partido Socialista. Ahora sí, como siempre, si os ha gustado, podéis hacer like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.